estudiantes de psicología virtual. Esto es de la materia biología con el profesor David Pitrago. El día de hoy presentaremos un trabajo de genética y sus conceptos. Nuestro grupo está conformado por Cindy Yane Contreras Suárez, Angie Natalia Riaño Marín, Alejandro Peñaldana, María Sandra Moreira Urrego, yo, JD Juliet Rincón Bernal. historia de Watson y Crick. Watson y Crick son famosos por su descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN en 1953, que proporcionó una base fundamental para comprender cómo se almacena y se transmite la información genética. Su trabajo revolucionario abrió las puertas a una comprensión más profunda. El trabajo de Watson y Crick proporcionó una plataforma sólida para estudiar la historia de los genes en términos de cómo replican, mutan y se transmiten a través de generaciones y sus descubrimientos. A los científicos comprenden mejor cómo las variaciones de la secuencia del ADN pueden dar lugar a diferencias en rasgos observados en los organismos y cómo estas variaciones pueden acumularse y divergir a lo largo del tiempo en poblaciones separadas, lo que lleva a la evaluación. Las mutaciones. Watson y Crick no descubrieron directamente las mutaciones. Su modelo de la doble hélice del ADN proporciona una comprensión del mecanismo, por lo cual las mutaciones pueden incurrir, pero ellos no fueron los que descubrieron. Adicionalmente, las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN y son la fuente principal de variabilidad genética dentro de una población. Esta variabilidad es esencial para la evaluación, ya que proporciona el material genético sobre el cual la selección natural puede actuar. Acerca de genética y sus conceptos, podemos especificar que la genética se puede entender como la ciencia que estudia la biología con respecto a temas de la herencia biológica, la cual busca explicar y comprender distintos fenómenos que ocurren durante la herencia biológica. Para esto es necesario hablar acerca de genética como una rama en general y sus distintos conceptos de la misma. La genética se explica como son capaces los organismos vivos de heredar o traspasar rasgos o información de sus progenitores a través de múltiples generaciones. Como estas capas son heredadas, estos rasgos bajo condiciones difíciles pueden ser mutantes o pueden ser variadas según estas condiciones. Para empezar con los términos, el primero sería célula, que es una unidad o componente vital de los organismos vivos, y es lo que nos permite a nosotros como organismos vivos que la genética ocurra y que estemos vivos, pues técnicamente. El siguiente sería cromosoma, que los cromosomas son los portadores de la mayor parte del material genético y las condiciones de la organización de la vida y la mayoría de las características hereditarias de cada especie, como son... Ya. ¿Qué es un gen y cuántos genes hay? Un gen es una unidad hereditaria que se encuentra en el ADN y que codifica una característica específica. Los genes son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas o para la regulación de la expresión genética. Cada gen tiene una secuencia específica de nucleótidos que determina su función y su papel en el organismo. Estas secuencias pueden variar en longitud desde unos pocos o cientos de pares de bases hasta miles y pares de bases. Es importante destacar que no todos los genes codifican proteínas. Algunos genes están involucrados en la regulación de la expresión genética, es decir, controlan cuándo y qué cantidad se produce una proteína determinada. Además, hay genes que codifican moléculas de ARN con funciones específicas como los ARN de transferencia y los ARN ribosómicos. ¿Cuántos genes existen? El número de genes en el genoma humano ha sido objeto de investigación y debate durante décadas. Inicialmente se pensaba que el genoma humano contenía entre 80.000 y 100.000 genes, pero estudios más recientes han revisado esta estima a la baja. El proyecto de genoma humano contempló en el 2003 que estimó que el número de genes en el genoma humano era aproximadamente de 20.000 a 25.000 genes. Sin embargo, esta cifra también ha sido objeto de revisión a lo largo del tiempo. En resumen, aunque no hay un número exacto establecido, se estima que el genoma humano contiene alrededor de 19.000 a 20.000 genes
de codificados de proteínas junto con segmentos no codificados de ADN que desempeñan funciones regulatorias y estructuras importantes. ¿Cómo se transmiten los genes? Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas o segmentos de proteínas que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Los seres humanos aproximadamente tenemos 20.000 genes que codifican para proteínas. Por supuesto, el gen no lleva a cabo su función en el ADN, es la proteína producida a partir del mismo la que realiza la actividad. Esto se ha vuelto un poco más lioso porque hay veces en que un gen no hace una sola proteína, a menudo a causa de un procesamiento alternativo. Un gen puede producir múltiples proteínas y por supuesto hay genes que ni siquiera hacen ninguna proteína. Dan lugar a moléculas del ARN que tienen algún papel funcional y algunas personas han comenzado a cuestionar si el término gen es útil, ya que se vuelve tan complicado. No se preocupe todavía, todavía es un término muy útil. Los genetistas no sabrían mantener una conversación sin utilizar la palabra gen. Bueno, desde la psicología, la bioética y su relación con la biología, se define el desarrollo humano y la medida de los estudios de actos humanos en relación con la vida. Estos se definen como responsabilidades, actividades de la vida y salud que estudian principios fundamentales de lo teórico, fenómenos y criterios desde un objetivo. Desde sus inicios, la bioética se conoció como la integración de las ciencias humanísticas, donde se ampliaron los medios de diagnóstico, tratamiento hacia los pacientes, generando asimismo una ayuda para ellos, permitiendo generar medidas de la relación con la educación, la economía, el descanso y la vida diaria como ciencia. Asimismo, para definir la bioética y su relación con la biología, como el estudio de respuestas de la salud en un criterio asistencial. Desde otro punto, entendemos que la bioética es que se encarga de la vida humana, de la naturaleza, y el medio a la bioética, todo lo que involucra temas morales, la conducta humana y cómo influyen ambas en la vida diaria, en acciones a individuos. Implicaciones ontológicas. Estas implicaciones vienen del pasado. Nuestras palabras claves son la genética, los derechos humanos, bioética, donde allí el pasado dejó consecuencias, trajo problemas por el genoma humano, el cual ha enfatizado en la ciencia actual y pues en la parte ontológica se cuida mucho que seamos muy responsables y muy éticos a la hora de los procedimientos en la participación de la vida humana, tanto de la parte social. Allí esto contribuye a no cometer errores ni genocidios, digámoslo así, para la toma de decisiones. Esto fue debido a varios consensos donde se delimitó los problemas, las elecciones morales y se llevaron a un juicio para no generar más consecuencias tanto del individuo como en la sociedad. Las referencias utilizadas. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias.